No eres un príncipe valiente y audaz que vino a recuperar a su princesa robada, Nolan. Rebeca, yo soy el príncipe. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 20. Consecuencias no deseadas. Es incómodo. En la pequeña cocina, Frin está junto a su tetera eléctrica esperando a que el agua hierva. Nolan está sentado en la mesa. Tiene ojeras, pero por lo demás está perfectamente arreglado. Frin se pregunta cuánto tiempo ha estado en Tailandia. Cuánto tiempo ha estado esperando afuera de su casa. Cuánto tiempo ha estado planeando las palabras que ha estado repitiendo en su cabeza para tratar de convencer a Rebeca de que vuelva con él, de que regrese a Inglaterra con él. Sus ojos bailan entre ella y sus manos entrelazadas, pero cuando sus miradas se encuentran, rápidamente aparta la vista. Frin frunce el ceño. Por mucho que quiera ser educada e intentar una charla trivial, debería sentirse avergonzado. Lo que ha hecho es ridículo. Viajar al otro lado del mundo en un intento equivocado de recuperar a su ex. Pero Rebeca no es un premio para ser ganado. Frin endereza su espalda mientras la mueca de desaprobación se transforma en una sonrisa autosatisfecha. Si Beck fuera un premio, ella definitivamente sería la ganadora. Cariño. Rebeca regresa a la cocina, su vestido corto de la noche anterior cambiado por unos pantalones cortos holgados y una camiseta suelta. Cualquier resto de embriaguez reemplazado por tensión. La mira con curiosidad mientras entra. ¿Qué te hace gracia? Frin niega con la cabeza y deja que la sonrisa se desvanezca. Te lo cuento luego. Rebeca levanta una ceja pero solo asiente. Se sienta frente a Nolan y Frin se coloca inmediatamente detrás de ella, descansando una mano en su hombro. Beck la mira agradecida antes de volver su atención hacia Nolan y hablar en inglés. Dime por qué no debo notificar a Interpol que me estás acosando a través de las fronteras internacionales, Nolan. Claramente esto no es lo primero que Nolan esperaba que Rebeca dijera. ¿Qué? ¿Puedes hacer eso? Claro que puedo. Solo un par de llamadas, un poco de papeleo, y pasarás el resto de tus vacaciones en una prisión tailandesa hasta que te extraditen de vuelta a Inglaterra. Y Rebeca sonríe fríamente. De todos modos perderás tu licencia de operaciones solo por el tufo de impropiedad y comportamiento no ético. La piel ya pálida de Nolan se vuelve aún más blanca. Frin no lo culpa. Nunca ha oído a Beck hablar así y es aterrador. No duda de que Beck lo arruinaría por completo si él no consigue convencerla de que no haga nada. Aprieta el hombro de Beck y la mira dudando. Beck, No te preocupes, responde Beck en tailandés. Probablemente no lo haré. Solo estoy tan enfadada por lo que te hizo. ¿A mí? Eso la sorprende. No se le había ocurrido que la razón de la rabia de Beck no es por ella misma, sino por Frin. Se sonroja ligeramente. No me ha hecho nada a mí. Este es tu hogar, Frin. Nos siguió hasta aquí y ahora está sentado dentro y... Se detiene, sacudiendo la cabeza. Y si intentó hacerte daño. No parece el momento adecuado para señalar que en realidad ahora es también el hogar de Rebeca. En su lugar dice: no parece ese tipo. Frin mira a Nolan y repite lo que acaba de decir en inglés. No sé qué tipo de persona crees que soy, dice Nolan, con la boca torcida de desaprobación, y se dirige a Rebeca. Pero aquí estoy, y no lo esperabas, ¿verdad, Rebeca? Ella niega con la cabeza. Solo dime cómo me encontraste, Nolan, así sea a quién nombrar en la demanda. Esto parece un poco como jugar la carta demasiado pronto para Frin, pero ella no es la abogada en la habitación, es la novia de la abogada.
A pesar de la situación, sonríe para sí misma y luego se sacude el pensamiento antes de que alguno de los otros dos lo note. Pedí un favor. ¿A quién? ¿A Heath? Nolan asiente. Dios mío, Nolan. Estaba bromeando. Rebecca se inclina hacia adelante, sus ojos brillando. ¿Le pediste a tu cuñado que violara la ley internacional solo para que pudieras rastrearme hasta la casa de mi novia? Cuando lo pones así suena completamente loco. Ciertamente fue de carácter. Se encoge de hombros como si fuera un niño pequeño que accidentalmente rompió una ventana con una pelota, no un hombre adulto que usó sus conexiones en el gobierno para acosar a su ex. Casi parece complacido consigo mismo. Ninguna de las dos mujeres lo encuentra encantador. Rebecca se pone de pie, casi empujando a Fryn. ¡Lárgate! ¿Qué? Nolan parpadea varias veces, mirando a Fryn como si ella pudiera explicar lo que acaba de pasar. Sí, ¿y qué? Fryn frunce el ceño. No sabe quién es Ed, ni por qué esto es repentinamente mucho peor que antes, pero puede ver que Rebecca está apenas aguantando su ira. Beck, me niego a ser manipulada. No sé qué esperabas cuando llegaste aquí, pero no estoy interesada en seguir el juego. Señalando hacia la puerta, Rebecca asiente hacia ella. No eres un príncipe valiente y audaz que vino a recuperar a su princesa robada, Nolan. Rebecca, yo soy el príncipe. Ignora el suave tirón en su brazo de Fryn y se acerca a Nolan. Su rostro está firme, pero su voz es suave y casi suplicante. Pensé que lo habíamos acordado. Se acabó. Lo sabías. ¿Por qué estás haciendo esto? Nolan levanta el brazo, pero se detiene antes de alcanzarla. Se congela, su cuerpo tenso, medio camino entre tocarla y retroceder hacia la pared. Se golpea con la encimera y deja caer el brazo. Si eres el príncipe, ¿qué me hace a mí? Nada, Nolan. Ya no eres parte de mi historia. Siempre lo seré. Fryn tiene que admitir que cuando Beck lo abofetea, es bastante satisfactorio. No le gusta que Nolan esté aquí, aunque siente algo de pena por él. Y ciertamente no le gusta que no acepte un no por respuesta, sin importar cuántas veces Rebecca lo diga. No es una persona que crea que la violencia soluciona nada, usualmente, pero una bofetada parece lo mínimo que Beck podría hacerle justificadamente. La expresión en su rostro es una mezcla de sorpresa y terror. Fryn se sorprende de que no esté enfadado. Rebecca, en cambio, está furiosa, está ardiendo de rabia, como si estuviera en combustión por dentro. Regresa al lado de Fryn y se recarga en ella, pidiendo apoyo en silencio. Por supuesto, Fryn se lo da, ignorando por completo la presencia de Nolan. Fryn rodea a Beck con sus brazos y la aprieta, murmurando suavemente en tailandés para tratar de calmarla. Puede que nunca haya visto a Beck así antes, pero sabe instintivamente qué hacer. Después de un minuto, siente el cuerpo de Rebecca relajarse. Fryn se aparta ligeramente y sus miradas se encuentran, y como siempre, las dos están metidas en su mundo. Se inclinan hacia adelante al mismo tiempo, sus frentes tocándose y se quedan así, respirando la una de la otra y sintiendo la calidez de la otra. Gracias, susurra Beck. No hice nada. Sí lo hiciste, y lo sabes, Arocha. A pesar de saber que tienen un público poco amigable, Fryn inclina la cabeza para un beso, pero cuando terminan y ella levanta la vista, ve que Nolan ya se ha ido. Debe haberse deslizado mientras ellas estaban concentradas la una a la otra. Mira a Beck, quien se encoge de hombros. Me voy a la cama. Beck se da la vuelta y sacude la cabeza. Fryn no merece tu tiempo. Por supuesto, sabe lo que Fryn está pensando. Te amo, Beck. Esto es por mí, no por él. Después de un segundo de silencio, Rebecca asiente. Estaré aquí. Lo sé.
Frin desciende las escaleras de su edificio y se adelanta en la espesa humedad de la noche. Una hora antes estaba aquí, coqueteando con una Rebeca borracha, probando nuevos apodos mientras se burlaban mutuamente. Suspira y se acerca a la acera donde Nolan está de pie. Supone, espera, que está esperando un taxi que lo lleve lejos. Se acerca lentamente como si fuera un animal herido. Según todo lo que Bell le ha contado, no espera que él sea violento ni agresivo de ninguna manera, pero Beck también parecía genuinamente preocupada de que él estuviera allí, al menos en parte, para hacerle daño. Mira por encima de su hombro. Efectivamente ve una silueta en su ventana. Beck no se ha ido a dormir, después de todo. Sonríe suavemente antes de volver a mirar a Nolan. ¿Nolan? Él se gira y asiente brevemente en señal de reconocimiento. Hola, es Frin, ¿verdad? Qué tonto, piensa ella, que ni siquiera sabe su nombre. Aquí está, de pie fuera de su casa, tratando de arrebatarle a su vida. Porque está herido y ni siquiera se tomó la molestia de asegurarse de saber su nombre antes de hacer todo esto. Es algo que podría haber esperado según las historias que ha oído, pero aún así le parece ridículo. Inclina la cabeza hacia él. Sí, es Frin. ¿Ella te mandó? No, niega con la cabeza. De hecho, me dijo que no te molestara, que deberíamos dejarte ir. Ah, se desinfla un poco, claramente decepcionado. Sí, suspira. Tu inglés es bueno. Gracias por no sorprenderte. Yo, sonrojado, Nolan se detiene antes de continuar y empeorar la situación. Respira hondo. No sé en qué estaba pensando. Yo sí. ¿Sí? Claro que sí. Frin se apoya en el poste de luz mientras responde. Yo también la amo. Entonces, ¿viajarías de vuelta a Inglaterra para buscar la silla si hubiera quedado? No es lo mismo. Yo iba a viajar a Inglaterra por ella porque estamos juntas. Pausa y sonríe, más para sí misma que para calmar a Nolan. Como le dijo a Rebeca, nada de lo que está haciendo o diciendo es por él, no realmente. Y lo acordamos previamente. Ella fue quien decidió seguirme hasta aquí, y no lo habría hecho si yo hubiera dicho que no. Yo nunca estaré en la posición en la que estás tú, hasta que decida que he encontrado a alguien mejor que tú. Es cruel. Incluso sin saber la guerra que Frin libra consigo misma cada día sobre su autoestima. Es una cosa terrible de decir, pero su mente lo mastica y lo convierte en algo completamente distinto, algo más cruel. Las voces internas susurrando que todos en el mundo son mejores para Beck que ella, mejores para todos sus amigos, su familia y sus estudiantes, y que lo único que Frin merece en este mundo es nada. Traga con dificultad y se prepara contra la presión en su pecho. Es solo su mente tratando de protegerla de la única forma que sabe hacerlo, lastimándola antes de que alguien más lo haga, endureciéndola para enfrentar un dolor aún mayor. Nolan, por supuesto, es ajeno a la batalla que está teniendo lugar dentro de ella. Se lame los labios y niega con la cabeza, y cuando habla, se sorprende de lo firme que suena su voz. Tal vez, pero eso es el futuro. Solo puedo controlar el presente, y sé que la amaré todos los días lo mejor que pueda. Eso es lo que yo también pensaba. ¿De verdad? Frin inclina la cabeza. No está allí para ser su terapeuta. No está segura de por qué está allí exactamente, pero realmente piensa que ayudarlo la ayudará a ella y a Beck. Antes de que me conociera,
Ella quería irse. ¿Qué? Nolan frunce el ceño con una expresión de sorpresa. Sin embargo, no la cuestiona. No lo sabía, no me lo dijo. En respuesta, Flynn extiende la mano y coloca una mano sobre el hombro de Nolan, como lo había hecho antes con Beck. Aprieta una vez. Sí, lo sé. La tensión en el cuerpo de Nolan parece deshacerse de golpe. Sus ojos se enfocan en el rostro de Flynn y luego sobre su hombro mientras procesa todo lo que sus palabras significan. En solo un par de meses, esta mujer ha tenido más comprensión sobre Rebecca que él en más de una década de conocerla. No pregunta cómo. Tiene miedo de la respuesta, al igual que habría tenido miedo de la respuesta cada vez que pudo haber preguntado a Rebecca qué estaba mal. Nolan ha dejado que su miedo lo guiara, pero no fue hasta que justo ahora, bajo el suave halo de una farola fuera de la casa de la nueva novia de su exnovia, a miles de kilómetros de su hogar, que se da cuenta de ello. Mira de nuevo a Flynn, a su mano sobre su hombro. Suavemente lo retira, la toma firmemente entre las suyas y baja la cabeza antes de retroceder y juntar las palmas de las manos. Adiós, señorita Flynn. Por costumbre, Flynn devuelve su despedida. Le parece irónico que probablemente sea la única vez en su vida que él haya hablado tailandés, para decirle adiós a la mujer que pasará el resto de su vida con la mujer que él ama. Mientras se endereza, ve una mirada en sus ojos y sabe que esta es la última vez que lo verá. Es una sensación extraña compartir tanto con una persona con la que apenas ha hablado y no sentir nada por él, más que un asombro de lo poco que le importa. A menudo la acusan de preocuparse demasiado por todos. Pero Nolan se da cuenta mientras se aleja. Es una persona a la que nunca podría querer ni preocuparle. Ella se aleja sin darse la vuelta. Cuando Flynn regresa a su piso, encuentra a Beck en el dormitorio, apoyada en un pequeño nido de casi todas las almohadas que Flynn posee. Ella mira hacia otro lado mientras Flynn entra en la habitación y se sube a la cama. Bueno, ¿son los mejores amigos ahora? No. ¿Por qué iba a ser el mejor amigo de él? Ni siquiera me gusta él. Bueno, repite Beck mientras abre los brazos. Flynn se arrastra hacia ella, acurrucándose en su abrazo. No lo sé. Me duele la cabeza y estoy de mal humor. ¿Yo soy tu mejor amiga? Mi madre es mi mejor amiga. Tú eres mi amante, mi novia. Flynn sonríe mientras lo dice en inglés, enfatizando cada sílaba. Ella patea alguna de las almohadas de la cama y cambia. ¿Puedo darte un masaje? ¿Eso ayudaría? Libera los pucheros. ¿Eso significa que quieres que te dé un masaje? Quiero un beso. Ella frunce los labios y espera. Ella no tiene que esperar mucho. Lo siento. No lo sabías, Beck. Limpiando un poco de brillo de los labios de Beck. Flynn retrocede lo suficiente para que pueda hablar y ella pueda ver la cara de su novia. Nunca lo volverás a ver, Beck. Sí. ¿Estás triste por eso? Sacudiendo la cabeza, Rebecca comienza a tirar de la ropa de Flynn. No, estaba triste cuando rompí con él por primera vez. Ella desabrocha la camisa de Flynn y la tira a un lado. Y culpable, cuando volvimos a hablar en el pub ese día. El sujetador de Flynn es el siguiente, desenganchado por los dedos de Rebecca y descartado en la pila creciente junto a su cama. Esta noche estaba solo enfadada. ¿Lo estabas? Está de acuerdo Flynn, cambiando para poder ayudar a Beck a desnudarla. Cuando está desnuda, se sorprende de que no se siente tímida en absoluto, pero ella tampoco se siente excitada.
Es una sensación extraña, como deslizarse en un baño caliente, incluso cuando el aire acondicionado les da la piel de gallina a ambas. Ella tira de la camisa holgada que lleva Beck. Fue un poco aterrador. Los ojos de Beck se enfocan de repente y ella frunce el ceño. Él nunca te haría daño. Yo lo sé. Quítate la ropa. En silencio, Rebeca cumple. Se acurrucan de nuevo juntas, con cuerpos desnudos, manteniéndose calientes bajo la ligera sábana superior que Frin tira sobre ellas. Les recuerda a ambas su primera mañana juntas como pareja, hace poco más de un mes. Te quiero tanto, tanto, Frin. A veces da miedo. ¿Tienes miedo de mí o de ti misma? De mí misma, supongo. ¿Y si yo te hiciera daño? Es casi un eco de lo que Nolan había prometido que pasaría. Frin no duda. Entonces supongo que me lastimarías. Eso es estúpido. Beck abre los ojos y mira fijamente a Frin. Ella mueve la mano de Frin y besa sus dedos. Sé que a veces tendremos que pelear y enfadarnos a veces, la una con la otra, pero no tenemos que lastimarnos la una a la otra. No, pero probablemente lo haremos. ¿Quieres un masaje ahora? Frin la mira, tratando de sacarle una sonrisa. ¿Estás coqueteando? No, solo quiero que te sientas bien. Rebeca se ríe. Eso me suena mucho a coquetear, cariño. Frin cierra los ojos y solo habla, dejando que las palabras fluyan libremente de su boca, ignorando lo que debería y no debería en su mente. Nunca me había sentido así antes, y no creo que vuelva a sentirme así. Quiero todo un futuro contigo. Una casa y 10 pequeños Beck corriendo por ahí. Perros. Frin sonríe. Sus labios se mueven contra la garganta de Rebeca. No me interrumpas cuando te estoy proponiendo. Pero sí. Perros. Frin. Recuerda. Te dije cuando tenía algo importante que decir que lo sabrías. Su primera mañana juntas. Frin abre los ojos y retrocede. Esto es lo más importante que jamás diré. Pero todavía no tengo un anillo. Realmente no planeaba hacer esto esta noche. Ya lo sé. Todavía no es el tercer mes, susurra Rebeca con los ojos brillantes. Ella se ríe temblorosa. No necesito un anillo. Y no necesitas proponerme matrimonio solo porque Nolan vino a llevarme de vuelta. No me voy a ir a ninguna parte. Frin se sienta ignorando su propia desnudez y la de Beck, pero al caso mientras habla. Casi nos hemos propuesto matrimonio 2 veces, Beck, y Nolan no tuvo nada que ver con ninguno de estos. Él estando aquí, tal vez me hizo darme cuenta de que no hay razón para esperar, pero no estoy haciendo esto por miedo. Está bien. ¿Está bien? Te quiero, te creo, y me casaré contigo. Rebeca salta hacia adelante y aborda a Frin, salpicando su cara con besos. Ya tengo un anillo para ti. ¿Lo quieres ahora o quieres esperar? Riendo, Frin intenta salir de debajo de Beck, pero sin suerte. ¿En serio? ¿De verdad me has cogido un anillo? Conseguí uno en Londres, antes de que te fueras. Pero salimos el mismo día. ¿Lo hicimos? Rebeca se golpea las pestañas y hace todo lo posible para ser inocente. No engaña a Frin ni por un segundo. Se pregunta cuándo Beck tuvo tiempo para ir a buscar un anillo de compromiso durante las semanas en las que pasaron casi todo el tiempo juntas. Se pregunta qué tipo de anillo eligió Beck después de tan poco tiempo, y si le encantará o lo odiará o si incluso le queda bien. Pero luego se da cuenta, por supuesto, le encantará pase lo que pase, y que incluso si no le queda bien, no importa. Solo una cosa importa en este momento. Ella se va a casar con Rebecca Patricia Armstrong.